Paisana Silvia, un saludo cariñoso. Se nos unió Silvia. Bueno, hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola Diego. Hola Mirna, ¿cómo estás? Hola Alicia. Muy ¿Qué buenas tal, tardes Alexis? a cada Hola, buenas uno de los que tardes. están acá. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a este encuentro, a este lugar bonito, ¿ya? Aunque entre comillas no sea un lugar porque obviamente no es un lugar físico, pero sí es un lugar porque hay personas y nos estamos encontrando, nos estamos viendo, nos estamos comunicando. Les agradezco desde ya su presencia, les agradezco que podamos estar aquí en este momento, podamos compartir todo lo que hemos preparado para ustedes, eh, lo que Diego tiene preparado, lo que también nosotros como Escuelita de Teología India, ¿cierto? Tenemos para ustedes también para compartir y para, en cierto modo, crear esta red, ¿cierto? Para que sigamos enhebrando este tejido bonito, ¿cierto? Este tejido hermoso, latinoamericano, colorido, eh, dentro del marco de estas formas de pensar, de sentir, de soñar, de esperar o de esperanzar, digámoslo así, dentro de las cosmovisiones, ¿cierto?, de los pueblos originarios, de los pueblos naciones primeros. Eh, para comenzar, antes de pasar a nuestro invitado, eh, como es tradición también dentro de nuestros encuentros, vamos a tener un momento, ¿cierto? Un momento a cargo de Cristian, ¿cierto? Cristian nos va a explicar ahora de qué se trata, ¿cierto? Este momento, digámoslo así, espiritual, ¿ya? Este momento de recogimiento, para ir a la entraña misma de nosotros y para poder tocar eso que no está tan lejos, ¿cierto? De lo que creemos cuando a veces hablamos de espiritualidad, sino que está muy profundo dentro de nosotros. Cristian, te doy la palabra en este minuto. El tú, Peñi. Bueno, primero saludar cordialmente y pedir mil disculpas. No sé qué pasa hoy día con mi internet, así que no, voy a preferir mantener la cámara apagada. Estoy con el logo de la escuelita que está ahí con el Gmail de la escuelita para poder compartir cosas, pero tampoco puedo compartir, así que se las estoy enviando remotamente a Luciano para que él instale algunas cositas que tenemos preparadas para ustedes. Saludar obviamente a Mirna, hace tiempo que no la veía, un abrazo grande, a Silvia, a José Luis, obviamente a Diego y a mis compañeros de siempre, mis Peñis, mi Buenui, Alexis, Luciano. Ya. El, eh, En la primera encuentro hicimos una reflexión en torno al fuego. Queríamos ir en estos encuentros, ir pudiendo ayudarnos de los elementos que han formado parte de la cosmovisión, de la sabiduría, el kimun, como dicen los mapuches, ¿no es cierto? En torno a estos elementos de los cuales hay sabiduría, hay conocimiento, que es bueno poder rescatarlo. Y recuerdo que fue nuestro primer encuentro con Edson, que nos acompañaba desde Bolivia en los procesos de conversatorios del año pasado, y él nos trajo a colación un video que está tomado de los mitos andinos. Es en el fondo un, este, una adaptación de mitos andinos, y que está castellanizado, ¿no es cierto? Se llama Abuela Grillo, y bueno, los vamos a invitar a verlo para, para introducirnos en el agua. El agua, este elemento vital que, que nos invita a reflexionar, a mirar el mundo desde también como lo han visto pueblos andinos.
Otra.
mi balde. Bueno, este hermoso video que también hace reminiscencia a lo que en términos populares se conoció como la Guerra del Agua en el año 2000, entre los meses de enero, abril, en Cochabamba. Y se mezcla, ¿no es cierto?, con estos mitos andinos que nos traen a la memoria primero esta característica de la vida. Por ejemplo, en el caso de la vida humana, mucho más del 50% de nuestro ser está constituido de líquido. El agua forma
una parte fundamental en nuestra existencia. Y el agua siempre la hemos representado con los elementos de la transparencia, de la limpieza, de la vida en el fondo. El agua se vuelve un elemento que hoy día más que nunca, para los que vivimos aquí en la quinta región, sabemos que hay lugares que le llamamos zonas de sacrificio, donde el agua está faltando de manera vital, y en tantos otros lugares. El agua, los pueblos originarios siento que nos enseñan, nos trae sabiduría, ¿no? Así como la vez anterior descubríamos conocimiento detrás del fuego, aquí también descubrimos, hay un mensaje de la divinidad que nos recuerda esa condición vital en la cual eh, tenemos que cuidarla, tenemos que quererla, tenemos que entrañablemente respetarla. Este ha sido mi piam para ustedes en este inicio de este segundo encuentro que tenemos, en el cual nos sentimos tremendamente agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, le doy el pase a Luciano para hacer la presentación de nuestro muy querido amigo Diego. Muchas gracias, Cristian. Como tú bien dices, aquí bajo el espíritu, digámoslo así, de este momento, ¿cierto? De este instante, ¿cierto? Vamos a pasar inmediatamente a un amigo de la casa, como se dice, ¿cierto? Vamos a presentar a Diego, ¿cierto? Que nos va a hablar hoy día de un tema bastante interesante. Bueno, el tema lo vamos a ver entre todos, ¿cierto? Él nos va a facilitar, ¿cierto? Con su reflexión, con su saber, ¿cierto? Pero también para quizás alguno quizás que no conozca bien a Diego, ¿cierto? Sería bueno presentarlo brevemente, ¿cierto? Como sabemos, Diego, él es chileno, ¿cierto? Él es profe de teología, él además es sacerdote de la Congregación de la Santa Cruz y, como ya dije en su momento, un gran amigo de nuestra escuelita. Él ha sido asesor en muchos cursos, ¿cierto? Con líderes de base, ¿cierto? Y profesionales durante 29 años en el Perú, por ejemplo, y en otros lugares de nuestra Avia Yala, ¿cierto? En nuestra América Latina. Eh, Él ha sido además miembro de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, ¿cierto? Es un miembro también de la Red de Amerindia y tiene un vastísimo trabajo, solamente nombrar algunos de ellos: Tradición y Porvenir Andino, La Fiesta, ¿cierto? Teología en la Fe del Pueblo y así. Y un Jesús Jovial también que merece también ser nombrado. Y así un grupo grande de trabajo, ¿cierto? Que Diego nos ha regalado, ¿cierto? Sobre todo en su página web, de lo cual yo y muchos quizás estamos muy agradecidos. Bueno, y sin más, pasemos contigo, Diego. Gracias por estar con nosotros, ¿cierto? Y ahora este momento eh, lo facilitas tú, nos lo regalas tú. Tú me dices en todo caso si empiezo a publicar, a colocar al tiro el tema del PowerPoint, estimado. Sí, bueno, un minutito más. Muy agradecido, ¿no?, por estar acá y por seguir las huellas que me dejó Andrea el mes pasado, ¿no?, hilvanando cuerpos y territorios. Y también agradecido a Cristian porque la Guerra del Agua, como algunos la llamaron en Cochabamba, es algo que se manifiesta, que se lleva a cabo en diferentes lugares, en diferentes maneras, ¿no? Pero acá en Chile también estamos, ¿no?, en un reclamo y en una emergencia, ¿no?, de lo que es el agua. Yo quisiera que nos invitemos mutuamente a escuchar tambores. Si quieres, ahora ya comienzas a mostrar el PowerPoint, pero espero que me dejes un rinconcito en la pantalla para poder que me vean también, porque, bueno, que te vean a ti también, por supuesto, pero bueno, esto de renacer o
rebrotar, retoñar con Gabriela Mistral, para mí es un reto inmenso porque yo no me muevo mucho, no me muevo casi nada en el mundo de la poesía. Y he tenido que preparar para conversar con ustedes hoy día, releyendo cosas páginas, ¿no? Sobre todo de prosa, de ensayos y las cartas y cantidad de pensamientos que fueron recogidos por diferentes personas que rodeaban a Gabriela, y me da un poco de, bueno, no sé cómo decirlo, pero pido permiso a ustedes y también, por supuesto, a esta gran persona, Gabriela Mistral, para referirme a algo que va más allá, mucho más allá de mis palabras limitadas sobre estas temáticas, ¿no? Y estas temáticas tienen que ver con 4 elementos. Uno es escuchar tambores, ya luego entraremos en eso. La segunda es el asunto de estar entre cuerpos. La tercera es estar entre melodías y mestizajes. Y la cuarta es estar entre creencias. La poetisa Gabriela Mistral se movía con mucha libertad en diferentes tradiciones espirituales, místicas, bíblicas, etc., ¿no? Y lo que yo quiero hacer es señalar algunos puntos en estas 4 dimensiones que acabo de mencionar, y inmediatamente, luego de cada uno, tener un espacio de intercambio, de resonancias, como ustedes quieran, y al final de las 4 tener una media hora más o menos de intercambio y de aprendizajes mutuos, porque es así la experiencia que me han brindado aquí en Chile y sobre todo en el Perú, que eso de escuchar y de descubrir maravillas que nos rodean, y bueno, y también sufrimientos y dramas que nos rodean, porque intercambiamos, ¿no?, sentipensares y nos dejamos interpelar por el espíritu, de alguna manera, en estos intercambios. Entonces, el primer punto es este, ¿no? El asunto de ¿qué nos convoca? Yo creo que nos convocan en uno de los poemas dedicado por Gabriela Mistral a un niño, nos convocan tambores autóctonos. Si quieres pasas, Luciano, a la siguiente página. Tambores autóctonos, porque se oyen cosas maravillosas. El tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo, y nos sosiega. Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta, y tañe cerca y tañe lejos, como el que huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra. Lo que camina, lo que duerme, lo que retosa, lo que pena, lleva vivos y lleva muertos, el tambor indio de la tierra. Conmovidos, como ustedes que estamos participando, y también me toca a mí, conmovidos por el cultrún mapuche, por, bueno, bombos andinos, bongos afroamericanos, estos 2 tamborcitos pequeños, algunos por baterías electrónicas, los que son más de mayor juventud que lo que algunos de los que estamos acá. Esto de la palabra de los pueblos originarios va siempre, bueno, va generalmente envuelta en melodías, en silencios y melodías, en sonidos y en reiteraciones de sonidos. Y por eso lo del tambor autóctono, o también podemos mencionar otros instrumentos musicales, el tambor autóctono yo creo que es muy importante, porque nos va marcando el paso. Y eso lo hacemos en marcha, lo hacemos cuando hay danzas. Los tambores nos van impulsando hacia adelante y grupal, colectivamente. Ese es mi primer punto. Bueno, no es un punto, digamos, es una invocación. Y quiero ahora
callarme un minuto y cada uno de nosotros que nos callemos recordando melodías, músicas y tambores. Retomando algo que Constanza Michelson ha estado expresando en diferentes momentos, ¿no? Y su queja sobre el individualismo de masas que nos aqueja en Chile, en la sociedad chilena y en otros lugares, ¿no? Y cómo hemos gradualmente, algunos y otros con más agilidad, asumido lemas y prácticas de cuidado mutuo. Yo creo que lo que Gabriela hizo con la niñez que la rodeó cuando era maestra y con tanta gente que sintonizaba con ella y sigue sintonizando, es permitirnos ir más allá del lugar donde uno está y dejar un individualismo, o se lo puede llamar de otra manera, ¿no? Para cuidarnos, y en especial en tiempos de pandemias como los que estamos ahora. Porque esto evita de que nos sigan engañando, mercantilizando nuestros cuerpos, nuestras sensibilidades. Y esa es la cuestión que yo siento en forma muy artesanal, muy intuitiva, ¿no? En mucha poesía, tanto de Gabriela como de otras personas, me abre el corazón y me abre la mente y me abre el sentido de fe hacia maravillas, como dice la poesía que acabo de releer en parte, ¿no? Escuchamos cosas maravillosas. Bien, paso ahora a algunos trozos en prosa de Gabriela Mistral. Por favor, Luciano, pasa a la segunda. Somos gente que tiene que averiguar su cuerpo geográfico, tanto como su alma histórica. Desconocemos terriblemente nada menos que el tronco de nuestro injerto, a saberlo, lo indígena fundamental. No se reconoce en nuestras sociedades y la sociedad chilena, que es tan racista, no solo este tronco, pero esta fecundidad en hojas, en flores, en ramas, en melodías, ¿no? de los pueblos de los cuales formamos parte. Y hay varias frases que están acá en la página, en la pantalla que tienen ustedes también, ¿no? Somos gente que tiene que averiguar nuestro cuerpo histórico y geográfico. Y hay una queja que hace Gabriela Mistral. El mestizo no puede hablar del indio destacándolo hacia afuera, como quien tira el lazo. No hay nada más ingenuo, no hay nada más trivial, y no hay cosa más pasmosa que al oír al mestizo hablar del indio como si hablara de un extraño. Y ella dice, soy india, pero a mucha gente no le gusta que lo diga. Esto aparece en una de las cartas de Lacham habría dicho que yo me he inventado la sangre india. El chileno tonto recorre estos países indios o mestizos declarando su blanquismo. Y señala Gabriela, yo sé algo, espero, de mí misma. Bueno, eso creo que caracteriza ETI, lo que ustedes han ido generando desde hace bastante tiempo, tanto los que están en Valparaíso como los que están en otros lugares de Abya Yala. Estamos, y a mí me pasó también, y me sigue pasando, ¿no? Estamos reconociéndonos y redescubriéndonos quiénes somos. Pero no es fácil, porque, como dice Gabriela Mistral, y es el último párrafo en esta paginita,
La poblada, una raza india que veía en su territorio, según debe mirarse siempre, como nuestro primer cuerpo, que es el segundo, no puede enajenar, sin perderse en la totalidad. Esta raza india fue dominada a medias, pero permitió la formación de un pueblo nuevo, en el que debía insuflar su terquedad con el destino y su tentativa contra lo imposible. Entonces, esto de ser cuerpos y ser cuerpos amestizados en relaciones interculturales, interemocionales, interfe, no es solamente algo de reconocerse, sino que es algo difícil porque hay muchos obstáculos y se nos está engañando de hace siglos con lo que realmente somos, ¿no? Como pueblos con diversas trayectorias, historias colectivas, identidades, etc. Me detengo un momentito, Luciano, si no te parece mal. ¿Qué resonancia tiene tanto lo de los tambores indios como esto de cuerpos diferentes en este continente? Tienen la palabra los que están aquí participando o también a través del chat los que quieran mandar algún mensaje. Cristian, la palabra es tuya. Yo quería resonar me evocó el cultrún ese golpe de que asemeja al sonido del corazón, Ajá. ¿no? El tun, 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 ¿no? En una clase el otro día conversábamos estoy dando un tallercito de Mapuzungún a alumnos de mi colegio, y bueno, hicimos un poquito de purrún, de baile, y bueno, les decía yo, ¿no? Que sacaron los zapatos y que fuimos al parque, ¿no? El parquecito que tenemos ahí cerca del colegio, y que sintieran la conexión con la tierra y que fueran sintiendo, ¿no? La energía. Eh, y a través de ese ejercicio, claro, ahora lo pensaba un poco lo que conversé sobre esta dimensión líquida del ser humano, ¿no? Porque la sangre que fluye por nuestro cuerpo y permite nuestro movimiento, eh, se explica de alguna manera o se simboliza, quizás hasta estéticamente en este bombeo, ¿no? Y que de alguna manera este sonido musical del cultrún nos ayuda a recordar. Me hace mucho sentido la palabra recordar porque recuerdo significa también volver al corazón de lo sagrado, de lo que es importante. Y, y creo que lo que dices tú, tomando las palabras de Gabriela, tiene una profundidad gigantesca, ¿no? Nos vuelve, creo que esas cosas como tan, que uno puede mirarlas con cierto desdén, incluso desde estas visiones tan contrarias que han sido al indigenismo, eh, que en esa simpleza hay una profundidad gigantesca, ¿no? Cosa de que nos empecemos a sumergirnos en ella y vamos descubriendo cosas. Nosotros nos ha ido pasando eso, ¿no? Que empezamos a descubrir algo gigante en términos de humanización, en términos de construcción incluso social, comunitaria. Eh, eso a mí me evoca lo que acabas Sí, de decir. sí, gracias. Es el corazón que late como un tambor, si queremos usar esa metáfora, pero también los pies. Al danzar y caminar, acariciamos
a veces maltratamos también a la tierra donde caminamos y danzamos. Pero hay ritmos al andar y al festejar que laten también ciertamente en el corazón, como tú bien dices. ¿Alguna otra resonancia? Yo creo que también me evoca el sonido del tambor, que es como como tú decías, es marcar un paso y es como constante, es como ritual, es como permanente, es que van cambiando los grupos, las mezclas, como hablaba en el poema anterior, el mestizaje, pero esos ritmos quedan. Y también me hace sentido, bueno, también por la Gabriela, el poema Piececitos, que ella valora tanto los pies de los niños, como tú decías, y el cuidado, pero también cuando yo he estado en Metrenco, en alguna celebración, y nos tocó un 24 de junio allá, y en la parroquia, en el santuario de Metrenco, tuvimos una celebración con un reggae, qué sé yo, éramos casi todos de distintas partes del país, pero la comunidad de Metrenco celebraba ahí. Y el estar descalzo es como pisar una tierra sagrada. Uh-huh. Uh-huh. Gracias. ¿Sí? Si les parece, no quiero apurar demasiado la conversa, pero tenemos varios momentos. Si les parece, vamos a esto de que somos entidades tan diferentes, con tantos desafíos diferentes, pero a la vez somos una humanidad en una tierra que nos acoge, que nos hace habitantes de ella, y no mercaderes y propietarios de ella, ¿no? Como a veces nos quieren decir, ¿no? Y aquí retomo, y si quieres pasas, Luciano, a la otra. Aquí retomo en primer lugar esto de que somos mestizaje, es una frase que emplea Gabriela Mistral, ¿no? Somos mestizaje, y con este material, o con ninguno, hay que trabajar y salvarse. Oye, te saltaste el anterior, por favor. No, o sea, yo estoy equivocado. Aquí estamos, sí. Aquí, disculpa, aquí estamos. Y esto que ella plantea, somos mestizaje, es una expresión lingüísticamente un poco especial, ¿no? Pero esto también de que o esto o nada, o sea, o no somos nada, ¿no? No hay ninguna otra manera de caminar, de andar, de trabajar, de salvarse, ¿no? Bueno, voy a retomar lo del folclore, que está como letras más grandes ahí, pero quiero seguir a la siguiente. Dice, que el indio espere sin asedia su justicia y su desagravio, porque lleva 4 siglos de paciencia. Dios le dio este don natural y sobrenatural a la vez. Dios parece derramar la paciencia sobre todas sus potencias, en cuerpo, en carácter y costumbre. Como Esquilo, se refiere a un autor clásico, que dedicó sus horas al tiempo, el indio mira al siglo como a la semana y al milenio como si fuera un año. Me pareció muy simpática esa. Hay otra cuestión en Gabriela Mistral que no voy a desarrollar acá, que Maximiliano Salinas y otros se lo han desarrollado, que es el humor en escritos de Gabriela Mistral. Y es una beta muy importante. Pero desgraciadamente por cuestiones de tiempo no voy a entrar en eso. Ahora, en esta sección está la figura de Violeta, ¿no? Y también está la figura de una persona que baila en algún tipo de, puede ser un carnaval, alguna otra. Pero esto, en lo musical, como ya lo había dicho un poquito hace un momento, ¿no? Y en los festejos es que el mestizaje se expresa con mucha fuerza, porque generalmente los festejos son de grupos diversos, y grupos diversos que, qué sé yo, comparten el guay, ¿no? O comparten la cueca, en el caso de acá, pero lo hacen desde diferentes identidades y diferentes maneras de organizarse, de asociarse, ¿no? Ahora, y aquí entro en la frase que está ahí en letras un poquito mayores, ¿no?
que cuando Gabriela Mistral se refiere al folclore, ¿no? Y ella reclama que el folclore indígena no se pierda, ¿no? Porque, como dice, habrá sido salvar el folclore del descastamiento horrible que vendrá. O sea, si se pierde es porque estamos descastados, ¿no? Porque estamos alienados, ¿no? El folclore salva como una medicina. Eso es una frase para mí muy potente, ¿no? El folclore se refiere a las culturas populares, ¿no? A las culturas resistentes, aplastadas y que tienen capacidad de resistir frente al arte de las élites y a la propaganda y a la publicidad que nos invade día por día, ¿no? Entonces, esta capacidad de producir arte propio tiene que ver también con los mestizajes culturales, emocionales, corporales, en los cuales habitamos como seres humanos, ¿no? Si alguien quisiera también hacer resonancia a este punto, por favor, levanta la manito o simplemente toma la palabra, porque estamos todos conectados, ¿no? Antes que nada, Alejandra tenía la manito levantada. No sé si... Adelante, Alejandra. Está muteada Alejandra. No se escucha, no se escucha. Ahí sí. Ya, ahí sí. ¿Me escuchas bien? Sí. Ya. Yo había levantado la mano para hablar delante, pero no importa. Yo con el asunto de los tambores me fui a mi juventud, así que me fui muy atrás. Y me resonaba clarito, clarito, clarito una canción en ese tiempo, maravillosa, que me llevó a mi primera comunidad cristiana de jóvenes, pero clarísimo. Y que la viví en Puerto Montt, donde siento que ahí se vivía este mestizaje profundo entre blanquitos y más morenitos, ¿ya? Y era un mestizaje maravilloso de cultura, de social, cultural, espiritual, que realmente me impulsó a seguir hasta ahora. ¡Qué regalo, qué regalo! Que me impulsó a seguir hasta ahora. Entonces, es que sabia la Gabriela Mistral en lo que está diciendo. Yo no habría pensado en los tambores ni nada de eso, pero al tú mostrarlo, me fui inmediatamente para atrás y llegué a esa etapa donde puedo darle gracias a Dios, dijéramos, porque mucho de lo que hago ahora se lo debo a ese tiempo. Maravilloso. Gracias. Eso. ¿Alguna otra resonancia? Silvia. Sí, yo estaba levantando la mano. Quería decir algo muy breve. Digamos, me resonaba o me hacía recuerdo cuando leía en la diapositiva y cuando Diego mencionaba esto de que somos mestizaje, que lo decía Gabriela Mistral, también me hacía recuerdo de una frase, ¿no? También de Arguedas, ¿no? El escritor peruano. Esto de decir, él decía algo así como, él hablaba de él mismo, ¿no? Y decía, yo soy como un demonio feliz que habla en cristiano y en quechua, ¿no? O mejor dicho, que habla en cristiano y en indio, en quechua y en español, ¿no? Y entonces me ponía a pensar justamente en que al decir que somos mestizaje, justamente nosotros mismos somos diversidad, ¿no? En nosotros mismos estamos constituidos por diferencias, ¿no? Por eso también, digamos, de cierta manera,
no era una respuesta, pero sí como una afirmación a la pregunta esta que hacía Diego en la anterior PPT, ¿no? Esto de necesitamos encontrar nuestro cuerpo, ¿no? La geografía, o una cosa así, no me acuerdo ahorita bien. Y la historia. Nuestra alma histórica, ¿no? Es decir, reconocer justamente que nosotros somos una diversidad, ¿no? Y estamos compuestos de muchos elementos distintos, diferentes, ¿no? Y cómo, digamos, hacer reconciliar todos esos elementos también creo que es un desafío, ¿no? Bueno, por ahí más o menos mi reflexión. Y Sí. gracias, Diego, ¿no? Y ese mestizaje está al interior. No es solamente porque existen diferentes grupos culturales, ¿no? Está al interior con mayor o menor transparencia al interior de cada persona. Y está al interior de creencias, de lenguajes, de formas laborales, etc. Sí, sí. Muy en Sí, sintonía con lo tuyo, Silvia. sí, me gustaba, o sea, mucho, o sea, agradecerte, aprovecho para agradecerte justamente por permitirnos retoñar, ¿no? Con estos poemas escritos de Gabriela Mistral, porque es realmente volver a reconocernos, ¿no? Y volver a autoafirmarnos, pero de una manera más, de una manera distinta, ¿no? De una manera distinta, afirmar nuestra identidad de una manera muy distinta. Bueno, y eso es parte de lo que, o sea, eso es algo fundante en lo que estamos haciendo, ¿no? Yo no pretendo, porque no tengo conocimiento, hay mucha gente en Chile que son expertos en toda la producción de Gabriela Mistral. Yo no pretendo tener ningún tipo de conocimiento así más profundo, pero sí creo que no solo ella, Violeta Parra ciertamente, son personas que nos permiten reconstruirnos. Y creo que limitarse a elogios a grandes personalidades, ya sea en causas sociales o en literatura o en música, etc., creo que es una limitación y es una especie de negación de la vigencia de eso que nos está convocando. Yo me siento muy convocado por Gabriela Mistral y por otras personas más, ¿no? Y me siento aproblemado porque lo que ella me plantea, o lo que yo creo que nos plantea cualquiera, ¿no? Es, bueno, ¿dónde estoy y a dónde voy? No solo quiero volver atrás a escritos o a obras hechas por otros en otros momentos de la historia. En este momento tan crucial que estamos, en Perú, en Bolivia, en Chile, en México, en muchos lugares, ¿qué sentimos, qué hacemos con legados, herencias como lo que nos da Gabriela, ¿no? Y eso quiero, si me permite, pasando ya al cuarto punto, esto de creencias, porque estar entre creencias es algo que para alguna gente significa una confusión. Para mí, desde hace mucho tiempo no es ninguna confusión, sino que es una oportunidad maravillosa que nos ofrecen los pueblos, como los pueblos que llamamos originarios. Y Gabriela Mistral, bueno, alguna gente la clasifica mucho, desgraciadamente se clasifican a estos autores de maneras muy incorrectas, a mi juicio, ¿no? Como una especie de mística esotérica, ¿no? Gabriela Mistral tuvo una flexibilidad interna y en prácticas entre el yoga, entre el hinduismo, entre el budismo, entre las tradiciones cristianas, entre el espiritismo y entre unas... Y ella se movió con mucha libertad. Y entre otros, tuvo a Francisco de Asís como uno de sus inspiradores, ¿no? Pero no como doctrina, además que ella fue muy categórica, ¿no? Fue clarísima, ¿no? No en contra, sino que denunciando lo que significan fórmulas doctrinales y normativas de la Iglesia de su época, como ocurre hasta el día de hoy, ¿no? Pero tomó en Francisco de Asís, como dice ese primer texto, ¿no? Con un corazón nuevo como el lirio cuajado de rocío. Un lirio cuajado de rocío, Francisco de Asís.
Y después menciona a San Juan de la Cruz, ¿no? Que es considerado un gran místico, ¿no? En la tradición católica, que va bebiendo el trascender de las praderas, no el trascender de oraciones pietistas, sino la madre tierra y sus praderas trascienden nuestras vivencias, nos llevan hacia adentro y nos vuelcan hacia otras personas y hacia el misterio de la vida. Bueno, y voy a la segunda cita que tengo ahí. Algunas de estas citas yo las reduje un poquitito porque eran un poco largas, no quería alcanzarles con demasiadas frases, ¿no? Pero en la segunda cita me parece fundamental. Dice, es una carta, es un texto dentro de una carta. Dice, no soy antirreligiosa, ni siquiera soy areligiosa. Creo en el cristianismo primitivo, y esto me parece fundamental, no enturbiado por la teología, no grotesco por la liturgia, y no materializado y empequeñecido por un culto que ha hecho de él un paganismo sin belleza. O sea, formidable este cuestionamiento a religiones institucionalizadas, tal como ocurre con nuestro cristianismo, ¿no? Y después dice esa frase, ¿no? En suma, soy cristiana, pero no soy católica. Ella tuvo, bueno, había muchos, hay los que más conocen todos los testimonios y los escritos de ella, ¿no? Ella tuvo a lo largo de los años, porque su abuela la marcó mucho, como ocurre con muchos de nosotros, ¿no? Abuelas o abuelos, ¿no? Tuvo una cercanía con la Biblia y tiene una facilidad para referirse a temas bíblicos, pero tuvo sobre todo lo que lamentablemente algunos llaman una especie de obsesión por la naturaleza, de ninguna manera una obsesión. Tuvo una sintonía con la belleza y con lo que hay en el universo, ¿no? En todas sus entidades. Ella leyó lo sagrado en sí misma, en la vida, en entidades que no son muchas veces llamadas sagradas y que para ella lo son, no porque les ponga ese título de sagrada, sino porque lo que le mueven a ella como persona y lo que nos mueve a nosotros como personas cuando nos sintonizamos con ella, nos ubica en una espiritualidad realmente amplísima. Y no una espiritualidad ligada solamente a tal o cual escrito, tal o cual maestro, tal o cual corriente, sino a una espiritualidad biocéntrica, centrada en la vida y en el misterio de estar vivo y de estar vivo entre formas de fe, con algo que algunos llaman un pan. Te muteaste, te quedaste callado. O sea, todo este tiempo he estado callado. Ah, ahora último, ya. Bueno, hay otras frases ahí que si quiere también las revisamos un poquito, ¿no? Dice, un aspecto doloroso de América Latina es el divorcio entre las masas populares y la religión. Y más adelante dice, la fe de Cristo fue en la plebe romana y sigue siéndolo para el pueblo. Hoy es doctrina de igualdad entre seres humanos, norma colectiva y algo político. Y ella, entre paréntesis, pone, ennoblezcamos alguna vez la palabra manchada, ¿no? Se refiere a lo político, ¿no? Más adelante tengo otro párrafo, bueno, hace una interpelación muy fuerte a las formas misioneras que destruyeron, ¿no? Y siguen destruyendo la experiencia de lo sagrado y del misterio que hay hoy día, ¿no? Y bueno, y ella dice que le parece que esas destrucciones son un pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Luciano y tú, que otros que son teólogos, ¿no? Ese es otro elemento, ¿no? Pecar contra el Espíritu Santo, según nos dice Gabriela Mistral. Hay tantas frases maravillosas. Esta otra es, no soy una artista, lo que soy es una mujer, en la que existe viva el arte
de fundir en mi raza, en mi condición humana, cómo se ha fundido en mí la religiosidad con un anhelo lacerante de justicia social. Bueno, hay mucha gente que ha estado redescubriendo, ¿no? la dimensión política en ella, no solo porque tuvo cargos públicos en México y en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero en sus vínculos con líderes, algunos de ellos demócratas cristianos y otros tipos de líderes, Pedro Aguirre Cerda, en fin, con quienes escribía cartas, ¿no? Ella fue una gran impulsora, ¿no? de lo que decimos hoy día, ¿no? De los derechos humanos, pero derechos de la tierra, derechos, aunque no lo mencionaba con esa palabra, ¿no? Derechos del universo y de las espiritualidades o religiosidades, como se las quiera llamar, que hay en el universo. Y ella se movió con una libertad maravillosa. Y como último cita, ahí tengo eso, que se refiere más a las influencias que tiene ella desde el Asia, ¿no? Dice, las lecturas espirituales descubren lo que hay detrás de cualquier forma. Hay obstrucciones para la vida espiritual. En el proceso de destrucción, primero se agota el karma. Segundo, se logra la liberación. Y tercero, se mejora la visión espiritual. O sea, ella podía, aquí haciendo un comentario, ¿no? Muy a mi manera, ¿no? Ella podía moverse con libertad de espíritu porque estaba alarmada por la destrucción que habían creado formas cristianas y otras más, y porque estaba maravillada al encontrarse sobre todo con las grandes tradiciones asiáticas con las cuales ella tuvo contacto, ¿no? Bueno, con eso voy, disculpa Luciano y otros, no sé si estoy demasiado rápido o demasiado lento, pero quisiera tener ahora un espacio largo de intercambio entre los que estamos acá, y si alguien también está a través de otro medio y quiere mandar un chat, hacerlo, ¿no? Pero yo de todo corazón lo digo, ¿no? O sea, en pintura, en música, en arte, en danzas, en formas culturales, en arpilleras, en tejidos, en colores, a mí me llenan el corazón. Me acercan a algo que me sobrepasa y no le pongo nombre. Yo disfruto en silencio. Algunos le ponen nombre a todas esas cosas, ¿no? Y está bien, si alguien le quiere llamar Dios o le quiere llamar de otra manera, ¿no? Pero eso de dejarnos asombrar y transformar, y ahí va el subtítulo de esta presentación que estoy haciendo, ¿no? Mezclarse no es perderse, es transformarse en un sentido de belleza y de valores. Y agradezco, como tantos y tantas personas, agradezco a alguien como Gabriela Mistral y otras personas que nos recuerdan eso de que mezclarnos y reconocernos las mezclas internas y externas que tenemos y transformarnos no es para superar a nadie ni para ser exitoso en ningún sentido, pero es para compartir belleza y valores, valores de dignidad, de amistad. Hasta por ahí llegaría, Luciano, y si tú quieres vas dando la palabra o vas reconociendo a los que levantan la mano, como tú quieras, ¿no? Sí, mira, yo igual quería hacer mi reflexión, mi resonancia, pero creo que José Luis tenía hace rato levantado la manito ahí para que también él pueda decir como lo que siente, ¿cierto? A Desde ver, ya paisano, abrir José el Luis. espacio también para todos los demás que también quieran hacer alguna reflexión, también algún compartir, algún, lo que haya surgido, ¿cierto? Yo sé que varios han hablado, pero si quieren volver a decir algo, porque nunca, siempre a medida que Diego hablaba, también iban surgiendo cosas nuevas, imagino, pues, en nuestra vida, en nuestra experiencia, así que también dejo abierta la palabra en ese sentido, pero démosle la posibilidad a José Luis para que no se quede
no se quede con las ganas, como se dice. ¿Ya? José Luis, Tienes ¿estás que por abrir ahí? el micro. Sí, Estás muteado. parece que no está. Bueno, mientras José Entonces, Luis entonces se conecta, se reincorpora, bueno, dale yo tú, también José. voy Dale a tú, aprovechar. Luciano. Sí, sí, voy a aprovechar patudamente, ¿cierto? De dar también, porque varias cosas eh, me dejaron así como que, no, así como, me sonaron fuerte en mí. Eh, Quizá lo han dicho harto, pero el tema de la música, el tema del sonido, el tema del ritmo, eh, que corre por nuestra propia interioridad de hombres y mujeres, en su mayoría acá mestizos, ¿cierto? Creo simplemente que sin ese ritmo, sin ese ritmo vital, sin esa energía, sin ese espíritu, o como lo llamemos, ¿cierto? Eh, que nos mueve, ¿cierto? Sin ese espíritu que nos da vida, ¿cierto? Sin ese moverse, ¿cierto? A través del ritmo de la vida, del corazón, nos morimos. Así, derechamente, yo me voy al tiro al fondo, porque claro, si el corazón deja de ser pupum, pupum, pupum y para, es porque murió, Ujú. o tuvo un paro, pero generalmente porque murió. O sea, eh, cuando cuando nos olvidamos de nuestra propia raíz, cuando nos dejamos llevar simplemente ese colonialismo cultural, espiritual, que nos dice que lo blanco es lo mejor, que las teologías, que los saberes, que todo lo que tiene que ver con la sabiduría, si viene de Europa es lo mejor, y si viene de acá, de América Latina, y también yo lo pienso por el mundo del África subsahariana, el Medio Oriente, el sudeste asiático, que también son lugares donde también explota de vida, ¿cierto? La espiritualidad, el Ajá, corazón unido al misterio. eh, ajá. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, cuando llega otro y dice que nosotros somos mejores que ustedes, en cierto modo nos va matando. Y a veces también, en cierto modo, cometemos suicidio, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que lo de afuera es lo mejor, es mucho mejor, ¿cierto? Que lo que brota de nosotros, que lo que tenemos nosotros. Como que nos partimos por la mitad y dejamos una mitad viva y una mitad muerta, y eso, biológicamente hablando, digámoslo así, es imposible, a menos que estés con una paraplegia espiritual que te impide moverte de manera real, de manera profunda, de manera, digámoslo así, evidente, o como lo queramos llamar, ¿cierto?, en nuestra vida. Yo lo digo Ujú. porque soy músico también. Yo soy músico, entiendo esto de los ritmos, pero no solamente por una cuestión de técnica, sino porque también la música, el baile, la danza, el estar en contacto, el poder sentir el aire, porque el aire también es materia, es como en la tierra también. Sentir el aire, sentir cómo nuestros cuerpos van sintiendo el ritmo, nos hace sentir vivos, y más aún nos permiten reconectar con aquello que es muy propio de nosotros y que muchas veces, incluso de manera involuntaria, lo tendemos a dejar de lado. Eso Sí, quería sí. decirte, Diego. Tierra, agua y aire son presencia del espíritu, Ruaj. Ujú. José Luis, ahora estás de vuelta. Muchísimas gracias y disculpen porque tuve una pequeña emergencia que se me cruzó justo, pero no quería dejar de pasar, quizás decir algunas cosas que me suscitan tu exposición, muy bien versada y con una temática también, ¿no? Vinculando toda esa cuestión del mestizaje, de lo diverso, de lo intercultural. Mira, no sé cómo tener unas lecturas distintas, ¿no? Porque me pongo a pensar, hablar de mestizaje desde Chile, ¿no? Con un proceso constituyente donde se han visto tantos rostros diversos, y hablar de mestizaje ahora en el Perú, ¿no? En una situación tan crispada, digamos, donde esta cuestión del otro se ve más bien atacada, ¿no? O sea, es paradójico. Por un lado, se valora
lo peruano, ¿no? Lo andino, lo peruano, mientras no sea funcional, ¿no? Mientras no sea, digamos, ¿no? Pensar en el mundial, ¿no? Y por otro lado se dice, y por otro lado en las marchas, ¿no? Con la camiseta del Perú, ¿no? Que representa esa diversidad, se dice, ¿no? Fuera Serrano, ¿no? O sea, Serrano es el que vive en las montañas, pero si fuera Serrano, pero digamos, en el imaginario nuestro, decir Serrano no solamente es señalar a la persona que vive en el Ande, ¿no? Sino hay todo, digamos, una historia de exclusión, toda una historia de desprecio, discriminación. Entonces la palabra es más que eso, ¿no? El insulto es más que eso, ¿no? Entonces eso es lo que me suscitaba, ¿no? Estas dos miradas, ¿no? De hablar un poco de mestizaje, porque claro, yo en el fondo es eso, ¿no? Tener un proyecto de país, mirando un proyecto de país, y en lo otro es no tener nada, ¿no? Entonces ahí es cuando surge estos desprecios, ¿no? Estos como ensimismarse en mi mismo grupo y ya no pensar en el nosotros, ¿no? Yo creo que estamos aquí en una situación en ese sentido, ¿no? O sea, claro, la mirada de lograr un país bicentenario, ¿no? En un país plural se ve trastocada con todas esas cuestiones, ¿no? Que a nivel político comienzan a girar porque no hay justamente un proyecto de país, no hay derechos que se garantizan a las comunidades, ¿no? Indígenas, ¿no? Y entonces hay todo un discurso de que quienes han llegado a gobernar, que supuestamente representan eso popular, ¿no? Eso mestizo, pues lo hacen mal. Entonces, o sea, ¿qué hemos elegido, no? Entonces no podemos elegir. Entonces, como que, ¿cuál será el resultado de todo esto, no? A mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Entonces, no estamos mirando un proyecto de país, sino más bien estamos empezando, ¿no? A disipar esa posibilidad, ¿no? Bueno, eso es, disculpa que he mezclado todas las cosas que siento, pero creo que tu exposición me motivó a hablar un poco de... Gracias. Pero mira, José Luis, yo y los demás amigos y amigas, ¿no? Los lenguajes sobre mestizaje, sobre interculturalidad y otros más, son lenguajes muy limitados, porque son categorías que a veces se emplean, en el caso del mestizaje, ¿no? Para decir que no hay negros, que no hay indígenas, que no hay amazónicos, porque todos somos mestizos, ¿no? Y el lenguaje de interculturalidad, yo prefiero, si es que se trata de usar palabras, ¿no? La interculturación, porque la interculturalidad no es una cosa que está ya esencial, en esencia, ¿no? Está en camino, en proceso, y un proceso muy conflictivo. Bueno, los procesos conflictivos afloran, en el caso chileno, en esta convención constituyente, y afloran en movimientos sociales de todo tipo, ¿no? Los que bloquean carreteras es porque quieren alimentos, o son los transportistas que quieren menores precios para la gasolina, pero el asunto es cómo liberarnos, no sé si es una expresión correcta, de ciertos estereotipos que tenemos cuando nos referimos al asunto mestizo o al asunto intercultural o a otros más, ¿no? Porque estamos plagados de información y de mensajes que son engañosos, porque son limitados, porque son unilaterales, ¿no? Y por eso la experiencia de Gabriela Mistral, de reconocerse como india, aunque a Lacham y a otros no le gustara, ¿no? Lacham es un gran personaje, o reconocerse ella también como afrodescendiente, que lo fue. Yo tengo una amistad con alguien que escarbó los libros parroquiales en la zona donde ella nació, y hay antepasados también afro-chilenos, si se quiere llamar así, ¿no? En parentesco, en sus ancestros, ¿no? Y ella poder acercarse a otros sectores de la sociedad y a otras culturas con esa avidez, pero también con ese ojo crítico que tuvo. Entonces, ese asombro, esa avidez, ese maravillarse con las diferencias, pero también con respeto hacia lo que uno es, hacia lo que uno ha recibido, hacia lo que
nos han transmitido nuestros ancestros, ¿no? O que hemos compartido hoy día con familiares, amistades, con trabajadores, en fin. Pero yo creo que, insisto, no sé si insisto demasiado en esto, pero no se trata de simplemente reconocer de que hay grandes autores, historiadores, literatos, etc. Se trata de ver ahora cómo en el caos, o en la situación que tú vives ahí, José Luis, y tantos más, ¿no? En las situaciones que se viven acá también en Chile, ¿no? Cómo no solo hablamos de que hay diferentes identidades y pluralidad, pluralismo, ¿no? Cultural y regional, cómo reconstruimos nuestros sentires sobre todos esos temas, nuestro trato con personas con las cuales estamos día a día, y también nuestros imaginarios políticos, porque los imaginarios políticos todavía están muy teñidos de formas que son, bueno, muy selectivas, ¿no? Quienes realmente pueden más o saben más o tienen más derechos y otros que tienen menos derechos o saben menos. Pero te agradezco, un poco larga lo que te he dicho, ¿no, José Luis? Pero si hay otras personas, por favor, yo creo que todavía tenemos tiempo, Luciano, o ya nos vas a decir basta, ¿qué vas? No, tenemos tiempo todavía, al menos un par de reflexiones más, de palabras. Adelante, Sin miedo entonces. nomás, que salga, que... A mí levanté la mano amarilla en un bosque amarillo, pero voy a decir, me hace sentido también los temores en nuestro país en este momento con los migrantes. Y cuando leímos en una diapo anterior, cuando tú decías que para el mestizo un día eran no sé cuántos años y un siglo era tiempo más largo, y cuando tenemos migraciones latinoamericanas, si años atrás, 500 años atrás, yo creo que éramos todos iguales, todos recorríamos, bueno, la frontera boliviana, chilena, peruana, es todo. Yo cuando he visto en las listas de estadística, todos los que se llaman Mamani, todos los del norte se llaman Mamani, son algunos peruanos, otros entre la frontera, que pasaban de un lado a otro. En el fondo todos éramos americanos y todos éramos indígenas, y ahora con los intereses económicos también en Chile, cómo se desprecia las migraciones de vecinos, pues sí. Y también ese mestizaje también es más amplio que una región, que nosotros creo, ¿cuántos grupos originarios tenemos? Como 15, desde el norte al sur, que han reconocido ahora para los cupos en la Asamblea Constituyente. Pero en América, ¿cuántos grupos más seremos? Claro, de acuerdo a cada territorio. Yo estuve de vacaciones este febrero, apenas unos 15 días, porque no podíamos salir, soy funcionaria pública, teníamos que entregar todo al cambio de gobierno y toda la cuestión. Siempre pedí el mes entero de febrero, y ahora puede salir 15 días. Pero estuve en Curarrehue y estuve en el municipio de Curarrehue en unas clases de Mapuzungún. Entonces me explicaba la profesora que los pehuenches, porque ahí al lado de la cordillera con Argentina, el pehuen y las araucarias, que son pehuen, son pehuenches, y los de la costa y del valle son las quenches. Y entonces, cuando en el fondo yo creo que tenemos tanto en común, no solo lo regional, sino que en la América. Gracias. Alejandra. Alejandra, estás en silencio. Vida. Ya, ahí. Estaba pensando en cómo este individualismo que nos trajo el neoliberalismo, cómo nos envolvió tanto. Y nos hizo sentirnos a todos como mercancía, más o menos. Y lo aceptábamos sin ningún problema. Era como que no nos dábamos cuenta de que en vez de ser ciudadanos éramos mercancía. Yo lo veo a ese nivel. En la otra intervención yo te decía que en Puerto Montt éramos una mezcla de todos.
Eso, yo llegué a Puerto Montt a los 12 años. Iba desde Viña del Mar a Puerto Montt. Y lo que me llamó la atención es que yo no veía distinciones de clases sociales en Puerto Montt. Vivía un pobre al lado de un rico. Yo estudié en las Monjas de la Inmaculada Concepción, que era gratuito en ese tiempo, solamente las internas pagaban. Pero eran, no veía esta diferencia tan notable que se ve ahora, ¿verdad? Y las internas pagaban a veces con sacos de arroz, con sacos de... Y muchas eran de las islas del sur. Por lo tanto, había mucho, y por sus apellidos y todo, eran de los pueblos originarios. Y yo los veía como todos mis iguales. Yo aprendí de esa manera. Y era distinto a Viña, porque en Viña se notaba la gente que vivía en los cerros y la gente que vivía en el centro de Viña. Pero ni así todo era tan marcada la diferencia. Aquí en Santiago yo lo encuentro horroroso. De verdad horroroso. Como gente que vive por allá arriba, en Lo Curro, en todos esos sectores, y para ellos Santiago, con suerte, llega hasta la Plaza de la Dignidad, con suerte, o la Plaza Italia. Y para abajo no tienen idea. Entonces, a mí me duele mucho, por ejemplo, ver cómo gente también, no sé si con poca educación, no sé por qué, pero gente que tiene muy poco, lo voy a decir con todas sus letras, apoyando a un Kast, por ejemplo, en una elección. Y no son capaces de mirar más allá tampoco. Entonces, ¿dónde está, en dónde nos perdimos? Y qué ganas de volver a hacer eso de sentirnos que somos todos iguales. Yo tuve la experiencia también de vivir en una central hidroeléctrica de la Endesa, en Antuco, porque mi esposo trabajaba allá. Y el cura que atendía la central hidroeléctrica, porque vivíamos en la misma central, o sea, en una población que habían construido ahí en Antuco, me pidió que acompañara. Estoy hablando, yo tenía 21 años en ese tiempo, y me dijo que por qué no me hacía cargo de los jóvenes que se iban a confirmar. Ya, pues, ni un problema. No pude hacerlo. Porque en la comunidad los chiquillos sabían que yo era la esposa de un constructor civil, los padres de ellos trabajaban con mi esposo en los túneles, construyendo la central. Y usted es la señora de él. Entonces se armó una distancia muy grande. Y es cierto, porque nosotros vivíamos en las casas más lindas, los empleados en unas casas menos lindas y los obreros en otras casas menos lindas, y en distintas partes. Ahí empecé recién yo a notar lo que era una diferencia social, de verdad. Y eso me dolió, pero tremendamente. Y hasta el día de hoy me duele ver estas tremendas diferencias, que haya gente que no es capaz de tomar una taza de té con un pobre, porque se siente superior. O que no quiera que nos llamemos un Chile, no sé, pues plurinacional. ¿Qué más da si somos todos iguales? No nos van a sacar pedazos de nuestro ser. Eso es lo que a mí de repente apago la tele de rabia cuando escucho a los comentaristas. La apago sencillamente porque no los soporto. Oye, Alejandra, ¿nos permites
caminar Sí, contigo a sí, lo largo sí, de sí. muchas experiencias de vida. Y yo quisiera, y agradeciendo, ¿no?, por lo que nos has compartido. No, por supuesto, Pero- discúlpame, me alargué mucho. no, o sea, yo quisiera también, como al costadito tuyo está Alexis Canivilo, Ah, sí. él también tiene una trayectoria maravillosa. No sé si, Alexis, o a lo mejor estás en este momento ocupado de otra cosa. Si quieres compartir algo. ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, se Sí, escucha, Alex. No te ya. vemos, pero te escuchamos. Sí, es que tengo algunos problemas de conectividad. Mire, yo he estado atento a todo lo que ha estado ahí. Primero agradecer a todos los que han compartido y a mí me quedó como resonando harto en mi interior un poco el tema de la poesía, del oficio de ser poeta, como Gabriela Mistral amplifica, digamos, cómo sus palabras amplifican y llegan hasta el día de hoy. Cuando habla sobre las paciencias de nuestros pueblos originarios, al ver el conflicto que hoy ocurre en el sur con las comunidades. Entonces, todo eso a uno lo lleva a conectar también estos momentos espirituales que tuvimos anteriormente con el tema del fuego, la exposición de Andrea, mujer y territorio, con esa mirada tan profunda, y, y ahora el tema del agua, después el tema de los tambores, que son como esos instrumentos que nos llevan a lo interior, nos llevan a encontrarnos con ese lugar que hoy lo llamamos con sus palabras, al menos para mí, que es mestizo, encontrar este choque de realidades que muchas veces nosotros no entendíamos. Y claro, yo comparto un poco lo que decía nuestra amiga anterior. Yo soy de Viña y en Viña, claro, está como muy marcado. Viña, no sé, pues, el centro donde vive la gente de dinero y arriba están los cerros, están las tomas, están otros lugares y son realidades que muy pocas veces se tocan, aunque viven en espacios en común, pero no se tocan sus realidades. Entonces, ¿cómo la poesía nos ayuda a amplificar esa mirada? Cómo Gabriela Mistral, ya desde ese tiempo, ella ya nos alumbraba y nos daba luces donde podíamos encontrar las respuestas que buscamos hoy a través quizás de la constituyente, a través de tantos espacios y reflexiones como esta, que nos dan la posibilidad de buscar esas respuestas que necesitamos hoy para que seamos una sociedad más diversa y podamos respetarnos y aceptarnos. Eso, Diego. Alexis, la terquedad, te has referido, ¿no?, a uno de los textos de Gabriela Mistral, ¿no? La terquedad ella dice la raza indígena, digamos, la población originaria, en fin, ¿no? Y la lucha contra lo imposible, porque parecería imposible que Chile fuera diferente a cómo nos han marcado la cancha. Pero como somos ahora también con fútbol femenino y fútbol masculino, somos muy buenos deportistas, incluso los viejitos, podemos regenerar la cancha, no aceptar la cancha que nos han marcado. Podemos ir poco a poco, rápidamente, avanzando hacia lo imposible. Y lo imposible es factible porque ya no soportamos el tipo de desprecio y de subordinación y de marginalidad que ha predominado y sigue predominando hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que estamos conmovidos con la poesía de Gabriela Mistral, pero también urgidos por seguir el camino de todas las personas que esperamos y confiamos y reconstruimos este territorio llamado Chile y que no es propiedad de nadie, ¿no?, que es responsabilidad, ¿no?, de toda la humanidad. Parece que también Silvia quería añadir algo, ¿no? O no sé si había otra persona. Yo creo que no, igual estamos un poquito en la hora. Ya. Solamente Disculpa, Luciano. No, para nada, al contrario, estamos súper agradecidos por lo que está surgiendo, por lo que ha surgido.
solamente como para decir algo muy, muy breve con todas estas resonancias que se han manifestado, yo creo que definitivamente Gabriela, como dijo Diego, nos ayuda, ¿cierto?, a reconstruirnos. Todas estas situaciones difíciles, complicadas que nombraba, no sé, por Alejandra, Alexis, toda esta realidad dura, ¿cierto? Aún así existen personas, hombres y mujeres, que nos endilgan, digámoslo así, que nos ayudan a reconstruirnos, en este caso a través de la poesía. Y es precisamente con la poesía, pero también esta poesía unida al canto, con la que vamos a pasar a este momento final, ¿cierto? Momento artístico, cultural, pero podríamos decirlo perfectamente también eh, espiritual, ¿ya? ¿Y quién va a estar encargado de esto? Un amigo de nosotros, un amigo de Alexis, de hecho, ¿ya? Que se llama Cristóbal Oces Basáez, ¿ya? Él es un folclorista de Chile, ¿ya? Él nació en un pueblito llamado La Ligua, ¿ya? Y fue criado en un lugar llamado Las Parcelas de Longo Toma, ¿ya? Y él, ¿cierto? En su arte, en su manera de cultivar el arte, ¿cierto? Ahí les vamos a mostrar ahí lo que se le llama el canto a los poetas, ¿ya? Que es una Qué manera, bueno, qué claro, bueno. eso es muy propio. De hecho, diversas tradiciones de canto a los poetas se dan en diversos lugares de Latinoamérica. Nosotros vamos a mostrar, vamos a regalar, ¿cierto? En este encuentro, la manera propia de acá, de esta zona, de este territorio llamado Chile, ¿ya? Que a su vez tiene otros territorios también. Y este canto a los poetas tiene relación efectivamente, precisamente, con Gabriela Mistral, con la poetisa Gabriela Mistral. Sin más, veamos y escuchemos con atención. Hola, hola, profesor, buenas noches. Oiga, mire, aquí a través de este audio le voy a comentar cuál era la idea mía de presentación. Primeramente, agradecer la invitación a usted, ¿cierto? Y a la agrupación que usted integra por invitarme a hacer este saludo o presentación musical al conversatorio, digo, que, que gira en torno a la figura de Gabriela Mistral, la destacada poetisa nacional, Premio Nobel de Literatura, ¿cierto? Em, Primero, partir estableciendo dos cosas que unen de alguna forma mi presentación musical con la figura de Gabriela Mistral. Por un lado, el caso suyo y mío, que somos profesores rurales, al igual que lo fue doña Gabriela, y que por ende tenemos una conexión o una sintonía con la labor de alguna forma o la identidad del profesor rural y de su quehacer. Y por otro lado, que lo que voy a cantar yo es relativo a la poesía popular de la cual también se nutrió fecundamente y dio resultados muy lindos la propia poetisa. Todo esto queda en evidencia a través del trabajo que ella desarrolló en sus libros y en sus escritos poéticos sobre todo. En cuanto a lo que voy a cantar yo, está relacionado con una gran tradición o expresión popular folclórica nacional que lleva por nombre Canto a los Poetas. Esta manifestación presenta principalmente dos grandes brazos, que son el canto a lo humano y el canto a lo divino. Esto es el canto a los poetas, es un canto que se desarrolla en décima principalmente, también se puede desarrollar en cuartetas o coplas, y viene de la época medieval. Es un canto acompañado de instrumentos, está relacionado directamente con el mundo de los trovadores. Estos instrumentos pueden ser guitarrón chileno, que es un instrumento que es el instrumento que yo salgo tocando en el video. Pueden ser rabel, que es una especie de violín primitivo, y puede ser guitarra.
que lleva una afinación especial a la cual se le llama traspuesta, que es una afinación campesina, que al igual que aquí en Chile se da en otros países también, con sus propias variantes, por cierto, en países de Latinoamérica. Y la pieza que voy a cantar yo es relativa al canto a lo divino. El canto a lo divino integra o aborda todo lo que está relacionado con la Sagrada Escritura, desde la creación hasta el Apocalipsis. Todos aquellos episodios bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento son relativos o pueden ser convertidos en versos del canto a lo divino. En cuanto a la pieza en especial que voy a cantar yo, que se llama Dijo Dios que la luz sea, el texto pertenece a mi persona y la música, en este caso de la tradición, yo la aprendí de un cantor que vive por acá cerca de La Ligua, en un sector llamado La Quebrada del Pobre, que falleció el año pasado, me recuerdo, de nombre Casimiro Menay. Este registro de esa entonación, o de la música que lleva el verso, la letra, ¿cierto? Yo la pude realizar en el sector de La Canela, acá en Longuatoma, por allá por el año 2015. En ese año yo aprendí esa entonación a través del registro que dejé para mí, donde se celebraba una vigilia de canto a lo divino para la Virgen del Carmen y para la Cruz de Mayo, en esa fría noche de mayo justamente por allá por La Canela. Don Casimiro Menay compartía rueda con don Bernardino Rojas, el papá de la profesora Bernardita, don Hermindo Llanedel, un caballero criollo también de allá de La Canela, cantor a lo divino, y el famosísimo Caballito Blanco, de por allá de Putaendo, que es payador, es alférez y también es cantor a lo divino. Y también debo aclarar que en esa oportunidad yo le registré la melodía cuando él cantaba se acompañaba con guitarra, no con guitarrón. El guitarrón ha sido, por así decirlo, un injerto que he hecho yo en esta zona, porque el guitarrón está más asociado a la zona sureña del canto a lo divino principalmente. Entonces lo que yo hago ahí cantando es una adaptación de esa entonación o el registro que yo escuché de don Casimiro. Entonces, eso es básicamente lo que va en la presentación de lo que yo canto, profe. No sé si queda alguna duda, cualquier cosita digo, igual usted me puede preguntar. Ya dando esa fundamentación, digámoslo así, estaríamos impecable. Dijo Dios que la luz sea, verso por creación. Mi Dios y Padre Creador, sobre pilares de ciencia, levantó las existencias, cosmos magistral labor. Dijo Dios que la luz sea de tinieblas separada. Dijo Dios que la luz sea de tinieblas separada. Y al instante fueron creadas el día y noche en la tarea. Que en la jornada se vea, dijo el celestial autor, lo que es bueno con amor siempre quiere algo de esmero, que así forjó el día primero mi Dios y Padre Creador. Que
haya una gran expansión que a las aguas las separe. Que haya una gran expansión que a las aguas las separe. Así dejó junto mar y el cielo limpio en cuestión. Bóveda sin parangón, donde es Padre tu presencia. Desde allí actúas con clemencia, guiándonos en el mundo. Y formaste el día segundo sobre pilares de ciencia. Después del agua secó, una parte llamó tierra. Después del agua secó, una parte llamó tierra. Y el vegetal que se aferra, hierba y árbol colocó. Y muy bueno terminó, tercer día en su complacencia. Y al cuarto correspondencia le daba al sol y a la luna. Y de estrellas de una en una levantó las existencias. Dios Padre fue pronunciando su palabra el quinto día. Dios Padre fue pronunciando su palabra el quinto día. Animales con sus crías que en aguas vayan nadando. Y en el cielo aves volando que llenen de mil color. Y Dios Padre fue pronunciando su palabra el quinto día. Animales con sus crías que en aguas vayan nadando. Y en el cielo aves volando que llenen de mil color. Hizo todo lo mejor, muy perfecto establecido. Con nuestro mundo cumplido, cosmos magistral labor. Tengan la despedida, cogollito de nogal. Tengan
gamba la despedida, cogollito de noga. Junto al terrestre animal, dio a mujer y hombre la vida. La obra de su alma querida en el sexto día dejó, y con placer concluyó, dio su afán y su trabajo, consagrando un día al relajo, el séptimo y descanso. Bueno, con estos versos profundos, ¿cierto? Que nacen de un poeta también, como Gabriela, de un hombre que reconstruye, ¿cierto? A través de su canto, a través de sus tradiciones, a través de su poesía. Les quiero dar las gracias, ¿cierto? Por estar acá, por haber compartido, por haber creado saber entre todos, ¿cierto? Gracias a ti, Diego, por facilitarnos estos momentos y por regalarnos las reflexiones que nos permitieron hacer surgir también de nosotros esos sentimientos, saberes que en el fondo ese territorio quizás perdido de nuestro mestizaje, ¿cierto? Gracias por tus palabras, por lo que nos has hablado de Gabriela, y gracias a ustedes también por participar. Los dejamos invitados ya para la próxima ocasión, en la que también tendremos a muy interesante invitado, ¿cierto? Para que también puedan participar y también le pueden ir contando a los demás, ¿cierto? Para que le vayan así pasando la palabra, ¿cierto? Y decir que tenemos estos encuentros los días sábados y que son realmente enriquecedores, tanto para ustedes que vienen como para nosotros también, que le hemos abierto las puertas de nuestra casita, ¿cierto? De nuestra escuelita, para que ustedes también puedan entrar y también nosotros entrar en sus vidas y en sus saberes. Eso, ¿qué más decir? Nada. Peu Cayal, Chaltumay, nos estaremos viendo pronto, ¿cierto? En otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a cada uno, a cada una. Muchas, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Muchas gracias, chao. Diego. Gracias a todos por Ok, participar.